Oh, ¿cómo va eso, gente? Bienvenidos oficialmente a Pim Pam Funtex Star Wars, ya que el canal se ha separado en tres vertientes, que es Magic, Star Wars Unlimited y Lorcana. Así que muchas gracias por vernos y vamos al lío. Mientras estaba descansando del trabajo, vi que habían salido las cartas de los decks iniciales del set 4 de Star Wars Unlimited y dije, ¡ostras! Hay que hacer videaco viendo las cartas del mazo. ¿Y sabéis qué es lo mejor? Que en un par de días subiremos partidas en directo testeando los nuevos mazos contra mazos actuales, algunos top y otros raros de ver, para ver las capacidades reales del mazo, eso sí, con proxies. No voy a usar el Caravas ni el Force Table, porque está dando errores a día de hoy, así que mejor probarlo en directo contra un oponente cara a cara. Empezamos explicando este líder, que es Boba Fett, y dice, siempre que hagas daño de no combate, agota este líder y haces un daño indirecto a un jugador. Daño indirecto es que el oponente decide a dónde se le asigna el daño, base o unidad, y se salta los escudos. Está de locos la nueva mecánica. Y cuando se despliega, preferentemente despliégalo como piloto para que salte la habilidad y no como unidad simple, sino adiós efecto especial. Si lo despliegas como piloto, hace 4 puntos de daño dividido en como tú quieras a cualquier número de unidades. Está bastante bien, la verdad. Es un líder que hace lo que debe hacer, dar por culo. Y vendrá con base amarilla, así que ni tan mal. Perfecto para hacer desmadres fáciles. Ahora vamos con las unidades terrestres. En unidades terrestres tenemos esta carta de coste 1 que cuando ataque o sea derrotada hace un daño indirecto. Bastante útil, la verdad. Esta carta que dice, siempre que hagas daño indirecto puedes tupir una mejora no única. Bastante bien para acabar con los pilotillos o mejoras que te están jodiendo. Y cuando atacas, si tienes la iniciativa, 2 de daño indirecto. Bastante bien. Esta carta del set 1 combina bastante bien con nuestro mazo, ya que se ataca a una unidad dañada más 2 más 0 y formidable, es decir, una 4-3 al atacar. Brutal. Otra carta del set 1, bastante buena también, la verdad, para hacer daño masivo y hacer efecto de Boba Fett. Hombre, una carta de este set, da igual que esté pilotada o sea unidad, pues agotas al defensor y haces 1 de daño a él. Ya veo que han mejorado la sinergia del mazo con todo lo que estamos viendo. Dengar, este sí que es útil, si está pilotando pues haces 2 de daño indirecto y si está pilotando sobre un bajo fondos haces 3 de daño indirecto. Buena carta. Boba Fett, si se juega como unidad, entra escudado y si se juega como mejora puedes hacer 1 de daño a unidad y si estás pilotando un transporte haces 2 de daño en vez de 1. Decente la carta. Y por último, IG-88. Esta sí que es buena, porque mientras una unidad enemiga esté dañada, es una SI de 5, como unidad, por coste 5. Y si está pilotada, le das más 3 más 0 a dicha nave si una unidad enemiga está dañada. Y con esto terminamos con las unidades terrestres. En las unidades espaciales tenemos esta carta que me parece buenísima, la verdad, al ser común, ya que aunque sea una 0-4, al atacar hace 3 de daño indirecto. Esta carta, lo normal si la sacas de turno 1, es que sobrevive hasta el turno 3 por el culo que tiene. Así que habrás hecho 8 de daño indirecto con la habilidad de Boba Fett. Muy buena, la verdad. Por otro lado, tenemos esta carta que cuando se derrote 2 de daño indirecto. Tenemos el P38, que es una carta bastante buena y utilizada en mazos de Jango Fett. Esta carta que te permite dañar primero si está agotada y no entró en ese mismo turno. Buena también. Esta carta es buenísima, porque ya que es un mazo con Boba Fett de líder, hace 2 de daño indirecto cuando se juega y cuando se ataque. Bastante buena esta carta. Esta carta es bastante buena, porque te incrementa en 1 el daño indirecto y no es única. Así que puedes tener los 3 en campo y hacer 3 de daño extras porque sí. Esta carta está decente porque hace 1 de daño sobre hasta 3 unidades, ni buena ni mala. Esta carta para tupir unidades espaciales con 3 de daño. Me sorprendió que pusieran esta reimpresión. Es bastante buena esta carta porque entra preparada y ya te mete 5 de daño si no la paras. Muy buena, la verdad. Y con esto terminamos la parte de unidades espaciales. Ahora, con los eventos tenemos esta carta que son de 2 de daño a una base o unidad. Esta 2 de daño a un droide o vehículo y lo agotas. Está bien
bien esta carta por coste 1. Esta carta para hacer 5 de daño a una unidad. Excelente carta, la verdad. Esta carta que hace 2 de daño a una unidad y 1 de daño a otra que está en el mismo campo. Esta reimpresión es buenísima porque agotas una unidad y no se repara en el siguiente turno. Muy buena. Dios, esta carta es buenísima porque deja a 1 de vida cualquier unidad excepto líderes. Es decir, te sacan el Dragon Crate y lo dejas a 1 y luego después pimba a tomar por culo esa carta. Buenísima, muy buena la verdad. Conclusiones. La verdad que el mazo es buenísimo. Tiene una sinergia de la leche, cosa que con anteriores mazos ni eso, como la del Mandaloriano, que hicieron un popurrí de cartas y ala, o la del General Grievous, que actualmente ese mazo en Premier es inútil. No he ganado ni una, aunque mejore el mazo, aunque ese mazo sí puede ser interesante en Twin Suns con el líder Gunray y me esté equivocando de formato. Y preguntaréis, ¿qué mejoras tochas podemos hacer en ese mazo, Vicepresi? Interesante pregunta. Pues para mí he seleccionado estas cartas que son las siguientes. Este droide que cuando sea derrotado 2 de daño a una base. Si no lo matas voy a estar atacando sin parar con esta y dar por saco de verdad. Esta carta que si es derrotada 1 de daño a una unidad o base. Open Fire 4 de daño a una unidad. Esta carta que es nueva del set 4 es buenísima porque hace 3 de daño indirecto si lo derrotan y si no 4 de daño a base para dar por saco. Esta carta es buenísima porque cuando entra y cuando se derrota 2 de daño a una unidad y a una base. Esta carta que es nueva y es una auténtica locura porque hace 8 de daño indirecto y si tienes un Capital Ship hace 12. Brutal esta carta. Necesito todas de esas para montarme un mazo de Capital Ship y existe el líder perfecto para ello que es el Almirant Pierre, que próximamente habrá deck en el canal con este líder y testeo en directo. Por otro lado tenemos esta carta que es, vamos, otra brutalidad que tendré que obtenerla por narices. 196 que tú decides a dónde va todo el daño indirecto a los oponentes y cuando entra en juego 4 de daño indirecto a cada oponente. Simplemente magnífico. Y como no, el dragón de los cojones para dar por culo en partidas largas. Qué asco de carta. Me sacaron 2 hace una semana y fue siguiente partida anda. En resumen, este mazo pinta bastante bien. Es de los mejores decks iniciales que han traído hasta la fecha. Solo falta probarlo en la mesa, que lo vamos a hacer. Y traeremos la partida para que veáis cómo se desenvuelve y ver si la teoría funciona en la práctica. Espero que les haya gustado el vídeo, gente. Chao, pescado.